Muy buenas tardes, profesor. Somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre los presupuestos por programas. Nuestro grupo está conformado por Arroyo Gómez Lady, Aldaz Verán Jordi, Gavilanes Maclay Joel, Valencia Montaño Adriana y quien les habla, Mora Robinson Anayeli. A continuación, mi compañero. Bueno, presupuesto por programa. Este es el instrumento que cumple el propósito de cambiar los recursos disponibles en el futuro inmediato. Este está con metas a corto plazo, creadas para la ejecución de los objetivos de largos y medianos plazos. Bueno, la estructura programática, esta aquí es la que constituye la columna vertebral del presupuesto. Esto quiere decir que en ella se conjugan los programas y subprogramas. Aquí la política presupuestal determina la oportunidad y la prioridad de los programas, de la técnica, las posibilidades, la garantía de su cumplimiento. Ya, dentro de los presupuestos por programa existen las siguientes categorías o niveles. La primera son las funciones o la función. La función se define como parte del esfuerzo total que se encamina a lograr los propósitos generales de una institución. Un ejemplo claro que es nuestra universidad, que esos propósitos son la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la gestión. Tenemos el programa, que comprende el conjunto de actividades relativamente homogéneas, encaminadas a cumplir los propósitos genéricos expresados en una función. Y por medio del establecimiento de objetivos y metas a las cuales se asignan recursos humanos, materiales y financieros, administrativos por una unidad ejecutora. Tenemos los subprogramas, que es la desegregación de un programa complejo con el propósito de demostrar la naturaleza diversa de las metas y costos que se expresan en un determinado programa. Tenemos lo que es la actividad también, que esta es una división más reducida de cada una de las acciones que se deben llevar a cabo por el logro de los objetivos y metas expresadas en los programas. Tenemos lo que son los elementos de un programa. Tenemos lo que es el objetivo. Como objetivo tenemos que es la expresión cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada. De los fines que pretenden alcanzar, los objetivos deben ser claros, realistas, razonables y lógicos. Tenemos lo que es la meta, que es la expresión cuantitativa del objetivo que se persigue. Tenemos también lo que son los recursos, que son los insumos tanto financieros como materiales y humanos que harán posible la realización de las actividades que se permitan alcanzar en objetivos y metas. Y tenemos la unidad ejecutora. Esta unidad, unidades que son responsables de la obtención de objetivos y metas, administración de los programas y recursos asignados. Y a continuación mi compañero. Bueno, tenemos las características de los presupuestos por programas. El método de elaborar, ejercer y evaluar un presupuesto conforme a programas se basa en tres consideraciones interrelacionadas, como lo son el diseño de programas para cada función, definiendo objetivos y metas, la determinación de recursos financieros asignados para cada programa y el establecimiento de unidades de medida que permiten evaluar
resultados. Aquí también en cuanto a las características, pues, mientras en una empresa los presupuestos están orientados a la maximización del beneficio y el control exhaustivo de los costes y su repercusión en la actividad ordinaria, en el sector público se busca más la asignación de recursos, eh, aquí de recursos con base a una serie de objetivos que conducen a una meta superior, ¿no? Entonces, por ello es que el presupuesto por programa es ideal para distribuir los recursos de forma que si se busca orientar, por ejemplo, el gasto público a una política expansiva o restrictiva, sea más sencillo que con cualquier otro presupuesto de empresa. Entonces, pues cabe aquí destacar que la complejidad que posee el organigrama del sector público de cualquier país o estado es ampliamente superior al de una empresa privada, salvando excepciones. Y entonces, pues por esto que el presupuesto por programa, al ir vinculado la asignación, o sea, del presupuesto, con los objetivos, aquí con el tiempo se va conociendo si se debe aumentar o no las partidas en ciertos programas. Entonces, en definitiva, si bien este tipo de presupuesto es ideal para el sector público en el ámbito privado, que puede ser interesante en empresas o proyectos con una orientación no es reintegrable a corto o medio plazo. En otras palabras, eh, en actividades interrelacionadas con la I+D o actividades de aplicación social. Entonces, aquí en los presupuestos por programas, también a fin de facilitar las tareas del quehacer presupuestal, se debe contar con un catálogo instructivo que contenga las políticas generales y específicas del gasto, la definición de las partidas del gasto según su objetivo, el tipo de ejercicio instructivo para su aplicación, las categorías y tabuladores de sueldos del personal, la tarifa de viáticos, los programas y subprogramas en orden de ramos. Como podemos ver aquí, este es un ejemplo de presupuesto por programa, ¿ya? Si bien está aquí, como podemos ver, es una muestra simple de lo que que se puede mostrar de un presupuesto por programa, ¿ya? Si tuviéramos que asignar recursos en un gobierno con una serie de ministerios, se deberían de determinar las cantidades de cada ministerio con, vía contabilidad pública, ¿ya? Siendo esa cantidad distribuible entre los distintos programas y subprogramas. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, yo voy a hablar sobre el proceso de programación por programa, o más conocido como el ciclo presupuestario. La programación es la primera etapa en sí. Este ciclo presupuestario es en donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado institucional. Aquí las entidades definen los programas, proyectos y actividades que incorpora el presupuesto. Prácticamente el presupuesto, esta programación se hace a un presupuesto general del Estado, que es para todo el país. Entonces, ¿cómo se hace la programación? La Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas elabora las directrices presupuestarias, es decir, las condiciones en las cuales se analiza y se toman dichas decisiones sobre los posibles límites tanto de ingresos como de gastos. De similar manera, en esta etapa del ciclo se elaboran ciertos catálogos, como mencionaron mis compañeros anteriormente, que es un listado de instituciones, programas, proyectos y ciertos clasificadores, que serían los listados de uso institucional, que especifica la gestión que se va a realizar, tanto de dónde proviene y hacia dónde irán esos recursos. Por consiguiente, tenemos la segunda fase, que es la formulación. La formulación, en esta fase prácticamente el ciclo presupuestario en esta etapa, la Subsecretaría de Presupuesto del Ministerio de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de apoyar al cumplimiento de la planificación
del Estado, así como lo establecido en el escenario macroeconómico, en donde se establecen las proyecciones de inflación del Ecuador, en este caso hablando de nuestro país, su crecimiento económico, el precio de petróleo. También hay otra, en esta etapa, el Ministerio de Finanzas consolida las proformas presupuestarias institucionales y genera la proforma del presupuesto general del Estado, bajo los estándares establecidos que se mencionaron en los catálogos y en los clasificadores. Siguiente tenemos la aprobación. Esta prácticamente elaborada la proforma presupuestaria, ¿no? Entonces, por el Ministerio de Finanzas, esta se elabora por este ministerio, o sea, por esta cadena, ¿sí, no? El Poder Ejecutivo, a través de el presidente o presidente de la República, en este caso el presidente, le envía a la Asamblea Nacional para su aprobación, que es la legislatura. En ese entonces podrás, de ser necesario, hacer observaciones y proponer alternativas a las distribuciones de los recursos de ingresos y gastos por sectores, si se altera el monto total de la proforma. Prácticamente que al aceptar o al requerir alguna aprobación que nos las termina dando la legislatura, esta podrá hacer dichos comentarios, modificar ciertos cambios en los que ellos creen que podría ser de mejor manera para nuestro país. Una vez que la Asamblea Nacional aprueba la proforma, porque es una proforma presupuestaria, esta se convierte en el presupuesto inicial aprobado y entrará en vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año, sin prejuicio de su publicación en el registro oficial. Bueno, a continuación mi compañera. Compañerita, estás muteada, compañerita. Se le agradece. Ya en su ejecución, comprende una serie de decisiones y operaciones financieras que permiten correctamente actualmente en los objetivos y metas determinados para el sector público, en los planes de mediano y corto plazo, y fundamental en el presupuesto financiero. Como lo decía mi compañera, estos siempre serán planificados en un año anterior para ser aprobados en el inicio del año siguiente, en el cual se manejan con proformas presupuestarias. Siga, por favor. Cuando hablamos de sus etapas, esas son sus etapas, que son con la medición de resultados obtenidos y efectos producidos, por el cual se debe usar indicadores y unidades de medidas significativos de volumen de trabajo y producto final de realización. Al tener el sector público, a tener un presupuesto para cada año, para su trabajo o para las proformas que se presenten en cada entidad pública, entonces deben de trabajar mediante y guiarse, dando resultados mediante periodos con volumen significativo. Si su presupuesto ha estado en lo correcto para el año que ha estado elaborando, o si exactamente tiene un déficit o necesita un aumento para el siguiente año. Con la comparación de los resultados y efectos con los objetivos y metas programadas a base de índices y coeficientes de la medición de trabajo y rendimiento de su productividad, de costos y beneficios, estándares. Entonces, cuando estamos en este punto es cuando ya está que están comparados de que su proforma presupuestaria que presente alguna entidad pública está prácticamente aprobada y comparada con el año próximo si es que aumentó o disminuyó su presupuesto. También tenemos que el análisis de las variaciones observadas en las determinaciones de sus causas, así como las definiciones en el uso de los recursos, como tuvimos en el año del 2019 cuando presentamos la pandemia como el COVID. La salud tuvo un cierto presupuesto aprobado para ese año, pero nunca esperamos este tipo de situación, entonces su presupuesto tuvo que aumentar para poder cubrir la emergencia sanitaria. También cuando definimos y tipificamos las medidas correctivas que deben adoptarse. Entonces, como el presupuesto de la salud, que como puse de ejemplo,
puede que tenga correctivas y puede que su presupuesto aumente de acuerdo a lo que vaya a demandar. Siguiente, por favor. Cuando clasificamos del presupuesto por programas, estamos hablando por su objeto del gasto o por administrativo. Cuando hablamos por objeto de gastos, se ordenan según la naturaleza de los bienes y servicios para adquirir de lo más general o a lo particular. Cuando hablamos de lo administrativo, es el ordenamiento de los gastos en función de los sujetos que efectúan en las transacciones y en este caso en las identidades del sector público como salud, educación, entre otras, o sectores estratégicos también. También tenemos de que también en este tipo de clasificación de presupuestos también hay ciclos presupuestarios que hace su evaluación y la evaluación y su seguimiento. O sea, hay que evaluar minuciosamente este tipo de presupuestos que están designados para cada identidad. Entonces, y hacerle un seguimiento si es que el presupuesto asignado para cada identidad pública está siendo usado correctamente o hay alguna desviación para poderlas corregir a tiempo. Por eso siempre se dice que puede ser a corto o a largo plazo. Y cuando se hace la evaluación, o sea, siempre el Ministerio de Finanzas de manera simultánea en la ejecución de su presupuesto realiza el seguimiento de evaluación financiera en las instituciones comprendidas. Entonces, comprendidas como las que se puede decir en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Salud, de Educación, entre otras. Muchas gracias.